¿Qué onda, mucha? Bienvenidos otra vez a Terapia Chapina, el espacio donde podemos hablar de nuestros problemas sin temor a ser juzgados. ¿Cómo puedo saber si fui abusada durante mi infancia? La mayoría de parejas que he tenido me dicen que mi sexualidad es rara. Esto debido a que me gusta el masoquismo extremo y casi siempre necesito estar bajo el efecto de alcohol para concretar dichas relaciones. La duda me surgió después de haber leído un artículo que mencionaba que el ser humano tiene la capacidad de reprimir recuerdos. Entonces me dio duda si mi sexualidad diferente puede ser reflejo de algún trauma de la infancia. Pues la verdad es que hay muchas formas de abuso y cada abuso marca al ser humano de diferente manera. Por ejemplo, el solo hecho de estar presente en una habitación cuando los padres están teniendo sexo consensuado, para el niño puede ser un trauma muy fuerte. Y puede ser que, digamos, si yo estaba escuchando que mi mamá sentía yo que estaba sufriendo, lo pueda asociar, por ejemplo, con que es necesario sufrir para tener un acto sexual. Por ejemplo, yo creo que lo que estás preguntando, si realmente amerita que busques un apoyo terapéutico para que realmente veas si eso fue lo que ocurrió o no. Y si eso fue lo que ocurrió, no pasa nada. No pasa nada, porque la verdad es que uno, cuando se da cuenta que uno estuvo expuesto a una situación como esta, lo más importante es aprender de ella. Para aprender de ella, pues para empezar, si estamos rodeados de niños, pues tenemos que proteger su inocencia. Y muchas veces pues nosotros solo empezamos desde muy jóvenes la sexualidad y se nos acaban las motivaciones, entonces vamos subiendo de grado. Específicamente, yo no te conozco, no podría decir específicamente qué ocurrió, pero es un arcoíris muy grande, un panorama muy grande, y sí es cierto que uno puede reprimir recuerdos. Yo conozco el caso de una señora que ya falleció, era una psicóloga muy renombrada en Guatemala, y ella nos contaba que precisamente pues, pasó su infancia, su adolescencia y no se había percatado de nada de esto. Y cuando se casó con una persona muy amorosa y muy diestra en las artes del amor, después de su luna de miel empezó a tener síntomas muy difíciles de entender qué le estaba pasando. Ella se mareaba, se andaba agarrando las paredes, se sentía que no estaba ahí en sus cabales, ¿no? Como muy mareada, más que todo era lo que decía. Entonces, y después cuando ya tenía relaciones con su esposo, volvía a pasar lo mismo cada vez. Entonces acudió a terapia, y en la terapia se vino a dar cuenta que ella vivía en una finca. Y estando en esa finca, pues me imagino como niña libre, jugaba por todo el campo, pero un mozo de la finca le había hecho el favor de iniciar. ¿Un qué? ¿Mozo? Un mozo de la finca. Un mozo, te he escuchado. Un mozo de la finca. Le había iniciado en la sexualidad a los 5 o 4 años, a los 5 o 6 años. Entonces ella había borrado de su mente todo eso. Y si no empieza a pasarle consecutivamente, no se da cuenta de qué había ocurrido. Cabal. Ella siendo ya psicóloga, a pesar de que ella había pasado la carrera y había recibido cursos de hipnosis, etc. Entonces, por eso pienso yo que si tienes la duda, lo mejor es que busques ayuda y con la ayuda llegues a tu inconsciente para solucionarlo, ¿verdad? Y como te digo, no pasa nada. Aquí en Guatemala, lamentablemente, son demasiadas las personas que son abusadas en su niñez, en su adolescencia o en su edad joven. Y lo más importante es que uno tiene que saber que uno debe salir adelante con cualquier trauma. Es como cuando uno se cae, se raspa, se echa alcohol y sigue adelante. Y entonces nos convertimos en sobrevivientes porque aprendemos de esa situación y logramos llegar hacia un punto más avanzado en nuestra direccionalidad, ¿verdad? Gracias. Y a mí me surgen unas cuantas dudas. Por ejemplo, si uno ha reprimido un trauma y no te ocasiona problemas. Lo que uno reprime es un recuerdo. Bueno, por ejemplo, que uno reprime un recuerdo y no te ocasiona problemas porque, por ejemplo, en el caso de ella, dice que ella tiene una sexualidad diferente, que le gusta el masoquismo y no sé qué otras cosas dijo, pero no siento yo que como que involucre un problema como tal. Y, por ejemplo, regresar a esos recuerdos que ella tal vez reprimió, ¿no podría ser más perjudicial en un sentido? Yo siento que si se hace de la mano de una persona especializada en ese campo, todo va a ser riqueza. Ya. Y siento que los recuerdos se reprimen.
Los traumas no se reprimen, porque si el trauma está es porque, o sea, tenés actitudes o situaciones de ese tipo. Cabal. Ella está mencionando que tuvo varias parejas, entonces yo siento que sí le está afectando. Ya. Le está afectando porque no ha encontrado ella la forma de expresar su amor y que le expresen su amor sin tener que recurrir a situaciones que probablemente sean las mismas que le llevan a una ruptura. Ella mencionaba que varias veces de sus parejas le habían dicho eso. Cabal. Entonces quiere decir que probablemente encontró buenas parejas, pero que se rompió el clic porque no le seguían el rollo con lo que ella tenía. Ya. Entonces, en alguna medida pienso que sí le convendría. Sí, fijo. Y si va de la mano de un especialista, generalmente la va a llevar por un camino donde esos recuerdos no le generen problemas, Cabal. sino que los logre sacar, ¿verdad? Cuando el río fluye, generalmente no se pudre el agua. Mientras que si el río no fluye, Se empieza a estancar. se empieza a estancar. Gracias.